palabra que le titulé No recibamos en vano la gracia de Dios. No recibamos en vano la gracia de Dios. ¿Y qué quiere decir en vano, hermano? Recibir la gracia de Dios en vano es escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio. ¿Quién sabe qué significa Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Las buenas noticias, hermano. ¿Cuáles son las buenas noticias? De que somos pecadores, vamos rumbo al infierno, pero hay un Salvador. Y es lo malo, hermanos, que la gente no sabe. La mayoría de la gente no sabe, porque solamente, hermanos, creo que un 20%, hermanos, tal vez por ahí, tal vez menos, saben, hermanos, del Evangelio de Dios, porque hay casi 2,000 millones de musulmanes, más de 1,000 millones de budistas, 1,000 millones más de 1,000 millones de la religión hindú. Entonces no todos tienen, hermano, conocimiento de las buenas noticias. Por eso, hermano, no recibamos en vano esas buenas noticias, hermanos, la gracia de Dios en nuestras vidas. Mucha gente, usted le comparte la palabra y recibe en vano, hermanos, esa misericordia de Dios de que escuchen el Evangelio. La rechazan, no la aceptan. Pero nosotros, hermano, que estamos aquí, ¿verdad?, debemos tomarla en cuenta, hermanos, y no rechazarla, porque el que venga yo a la iglesia, hermano, no significa que sea cristiano. Yo puedo estar todos los días metidos en la iglesia, todos los días metido desde el lunes hasta el domingo en la iglesia, y eso no significa, hermanos, que yo soy un hijo de Dios, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Porque hay mucha gente, hermanos, que se la pasa en la iglesia católica todos los días. Yo tenía familiares, hermano, que iban en la madrugada y al servicio del mediodía, y con eso, hermano, piensan que son salvos. Y hay gente igual en la iglesia cristiana, ¿verdad?, que pensando que se la pasan en la iglesia o que asisten el domingo y ya con eso son salvos. No, hermanos, no es así. Entonces nosotros tenemos que entender cómo recibimos la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta, hermanos, cuando usted, ¿verdad?, ha pedido perdón por sus pecados, se está apartando de la maldad, se está santificando cada día. Eso es recibir la gracia de Dios, hermanos. Haber pedido perdón por sus pecados. El segundo paso es recibir a Jesucristo como Señor, como Dios, como Salvador. Y el tercero, hermanos, santificarse cada día. Pero hay gente que viene, hermanos, a la iglesia, ¿verdad?, 2 o 3 veces por semana, pero nunca se santifica, nunca se aparta del mal, nunca se limpia de sus pecados, siempre sigue con su maldad, siempre sigue con su necedad. Entonces, hermano, esta persona, la gracia de Dios está haciendo en vano, ¿verdad? El conocimiento de la palabra a esta persona no le está sirviendo para nada, porque no se está santificando, no está buscando, no está teniendo una vida como Dios manda, hermanos, de oración, ¿verdad?, de conocimiento de Dios, de cambio, hermano, de una transformación de su vida en todo, en hábitos, en costumbres, en pensamientos, en creencias, en actitudes, en comportamientos. Entonces, hermano, en estas personas la gracia de Dios es en vano, ¿verdad? Vamos a ir entonces a 2 Corintios 6:1, que no, entonces Pablo, hermanos, da una palabra de exhortación. Todo el tiempo, hermanos, la iglesia que más exhortó, regañó, reprendió, pero también de las iglesias que mucho amor, hermanos, como a todas las iglesias, fue la iglesia de los Corintios. Una iglesia, hermanos, que tenía de todo ahí esa congregación. Y a veces puede haber así iglesias, hermanos, que hay gente de todo, ¿verdad? Iglesias corintias, con gente como los corintios, gente que recibe la gracia de Dios, hermano, pero no parece que la hayan recibido. Siguen viviendo como en el mundo, siguen viviendo para el mundo. Entonces dice aquí, no recibamos en vano la gracia de Dios. Entonces dice ahí 2 Corintios 6:1. Segunda de Corintios 6:1 dice así: porque nos podemos acostumbrar, sobre todo en
tiempos, hermanos, en el que está un evangelio torcido, unas noticias torcidas, hermanos. Un evangelio torcido, un evangelio diluido son noticias torcidas, noticias diluidas. Y esa noticia, hermanos, no se da como se debe de dar. Por eso también está la iglesia hoy en día de la manera, ¿verdad? En que se vive una iglesia tibia, una iglesia fría, una iglesia muerta, ¿verdad? Una iglesia a medias tintas. Entonces, 2 Corintios 6:1 dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Entonces, como le dije, mira, Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Dice: si somos colaboradores, así que nosotros, o sea, Pablo, ¿verdad? Y la demás gente que estaba con los ancianos, exhortaban a los corintios a que por favor cambiaran su estilo de vida, a que por favor, ¿verdad? Crecieran en la gracia, porque no se miraba en ellos, hermano, que fueran unos hijos de Dios. Ellos estaban actuando como la gente mundana, ¿verdad? Y lo peor de todo, hermanos, estaban actuando como la gente tibia. Y ya lo hemos dicho, que es una gente tibia, hermanos. Es una persona tibia, es una persona, hermanos, con parte de su mente en el mundo y parte de su mente en la iglesia, ¿verdad? No, pues yo voy a hacer cosas, ¿verdad?, que no convienen, pero no le hacen. Yo el domingo voy a la iglesia y le pido perdón a Dios. Pues sí, la Biblia dice que no haga esto, pero para mí no tiene nada de malo, así que pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la gente le es muy difícil, nos es muy difícil, hermanos, dejar el mundo. Nos es muy difícil, hermanos, dejar las cosas carnales, las actitudes, hermanos. Nos es muy difícil dejar el enojo. Nos es muy difícil, es súper difícil, hermano. Lo más difícil que hay es cambiar el interior. Tú puedes transformar tu exterior. Tú puedes dejar de ir a fiestas, puedes dejar de ir al bar, puedes dejar de ir a la disco, puedes dejar de ir al baile, que antes te gastabas 50, 80, $200 en un baile. Puedes dejar de hacer eso, si tú quieres, ¿verdad? Eso no es tan difícil, hermanos. Puedes dejar de tomar, puedes dejar la bebida, el vicio, la droga. Eso no es lo más difícil, hermano. Lo más difícil es cambiar tu interior. El exterior a veces se cambia. Puedes cambiar hasta tu manera de vestir, ¿verdad? La mujer que se viste con los escotes, ¿verdad?, y los pantalones que anda enseñando, mostrando todo su cuerpo, ¿verdad?, todo su físico, ¿verdad? Pues no sé, eso Dios sabe, cada mujer sabe por qué hace lo que hace, ¿verdad? Yo no puedo decir por qué lo hacen, pero puedes cambiar eso, cambiar tu físico, ponerte, ¿verdad?, ropa más diferente, ¿verdad? Pero eso, hermanos, no va a cambiar tu interior, ¿verdad? Y donde Pablo también nos pide que cambiemos es nuestro interior, ¿verdad? Que dejemos, es difícil, hermano, dejar el enojo, porque es algo interno. Tú puedes estar enojado con alguien, hermano, y aún así echar una sonrisita, pero por dentro, hermano, estás enojado. Puedes tener rencor contra alguien, ¿verdad? Puedes tener amargura, y todo eso se manifiesta, hermanos, se manifiesta, y la gente lo ve, y los que están a nuestro alrededor lo ven. Puedes tener envidia, y la envidia, hermanos, está ahí adentro y también se manifiesta, pero es a veces más difícil de ver, hermanos. Todo tipo de puedes tener lujuria, estar viendo mujeres, ¿verdad? Y tú piensas que nadie te ve, pero hay alguien que te está viendo y es Dios, ¿verdad? Y todo eso, hermano, está dentro del corazón. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, que primero limpiemos lo de adentro, porque los fariseos, ¿qué hacían? Los fariseos aparentaban, hermanos, ¿verdad? Los fariseos eran unos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Hipócrita, hermano, es un actor. Un hipócrita es un actor. Vemos a los actores de la televisión, ellos son hipócritas profesionales, ¿verdad? Hipócritas profesionales son actores. Eso significa hipócrita, ser un actor. Ellos hacen actuaciones, ¿verdad?, en las que hacen 10 personajes diferentes y usted se los cree. Usted dice: ay, qué bien actúa, parece de verdad. Pues así a veces somos los cristianos, hermano. Podemos ser un cristiano, un actor profesional, que padezcamos, ¿verdad? Pero tarde que temprano, hermanos, la gente lo va a ver. Por eso dice así, los exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación
te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Hermanos, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, cuando la invitación a entrar en el Evangelio a tu vida, ese es tu día de salvación. Ese es tu día, hermanos, en el que Dios quiere sacarte de las tinieblas, quiere sacarte de la potestad de Satanás, quiere sacarte del infierno, del lago de fuego. De ahí te quiere sacar el Señor, porque, hermanos, hoy está ese falso evangelio, hermanos, que vas a la iglesia para que te hagas sentir bonito, para que te muevan tus emociones, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, es que Dios nos hizo, ¿eh? A veces le compartimos hacia la gente, mira, es que Dios te hizo con un hueco en el corazón y tu hueco tiene forma de Cristo. Y hasta que no esté Cristo ahí, no vas a ser feliz. Mira, recíbelo y cuando lo recibas, vas a ser bien feliz. Ya no vas a tener necesidad de nada. Ya Él te va a llenar, ya no vas a tener esa depresión, no vas a tener esa. Entonces, hermano, uno evangeliza a la gente con métodos incorrectos, con mentiras, son evangelios torcidos, ¿verdad? Y eso, hermano, le gusta a la gente, sí, porque le quieres arreglar su vida. ¿Quién no quiere que le arreglen la vida, hermanos? Ay, me está diciendo que me va a quitar la depresión, sí. Se me va a quitar el estrés, se me va a quitar esto y mi matrimonio va a mejorar. Sí. Pero no se presenta, hermanos, el evangelio real, que es arrepiéntete, pecador, deja el pecado, arrepiéntete, borracho, arrepiéntete, adúltero, arrepiéntate, envidioso, arrepiéntate, enojón, arrepiéntete, violento, arrepiéntete, mentiroso, arrepiéntete, ladrón, arrepiéntete, porque vas al infierno. Arrepiéntete, ese es tu día de salvación. Reconoce a Jesús y cambia tu vida. ¿Cuánta gente le gusta escuchar eso, hermanos? ¿A cuánta gente le gusta escuchar eso? A nadie, hermanos, a nadie nos gusta. Pero como las iglesias quieren estar llenas, pues vamos a idear, vamos a pensar cómo le podemos hacer para llegar a la gente, pues para que no se enojen, ¿verdad? Y hoy las iglesias, hermanos, no ofenden. Las iglesias hoy salen bien contentos, hermanos, con chistes, con 2-3 ilustraciones, ¿verdad? Sacadas de algunas veces de algunas historias, anécdotas bonitas que nos agradan, de amor, de superación personal, de la pobreza a la riqueza, del matrimonio fallido, matrimonio exitoso. No digo que esté mal, hermanos. No digo que Dios, que sí, hermanos, junto con la salvación, Dios te puede quitar la ansiedad, junto con la salvación, Dios te quita la depresión, y junto con la salvación, Dios te quita vicios, te limpia, te purifica. Ya lo he dicho anteriormente, muchos venimos endemoniados, hermanos. Digo, yo no sabemos, hermanos. Muchos de nosotros venimos endemoniados y Dios nos limpió, nos purificó, nos liberó, ¿verdad? Pero eso no es lo principal, hermano. Lo principal es que nos salvó de las llamas del fuego eterno. Entonces, por eso Pablo le dice a los corintios: no reciban en vano, dice, porque hoy es el día aceptable, he aquí es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y luego dice Pablo, ¿por qué dice esto, hermanos? Hoy es tu día de salvación, para que hoy, ¿verdad?, empieces a glorificar a Dios, para que hoy vivas para Dios. Cuando tú necesitas recibir la salvación, hermanos, es solamente para una cosa: es para vivir para Dios, ¿verdad? Por eso les digo, hermanos, que la iglesia de hoy es una iglesia tibia, con un pie en el mundo y un pie, ¿verdad?, en las cosas de Dios, y no puede ser así. Entonces empieza Pablo a decirles ¿por qué? Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Los corintios a todo el mundo estaban dando ocasión de tropiezo, eran una piedra de tropiezo los corintios. Eran un mal ejemplo para la ciudad de Corintio, hermanos, porque no había cambios en ellos. Inclusive llega a haber un caso que dice que ni siquiera entre los mundanos se manifiesta lo que se está manifestando en ustedes, que uno anda con la mujer de su papá. Ni siquiera en el mundo se ven esos pecados. ¿Qué pasa con ustedes, corintios?
A veces, hermano, hay gente de allá afuera del mundo que no llega a hacer las necesidades que a veces nosotros como cristianos hacemos. A veces, hermanos, hay gente del mundo que están más felices que nosotros. A veces hay gente en la iglesia más amargada que un mundano, más enojona que un mundano, más violento que un mundano. Porque hay casos, hermanos, en los que la gente no se ha limpiado y piensan que eso está bien y pensamos que es lo correcto, pensamos que no pasa nada, ¿verdad? Dice Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Qué es vituperado, hermanos? Para que no sea insultado, para que no quede en un mal estado, para que no sea violentado por nuestras acciones, hermanos, para que nuestro ministerio sea pisoteado. Y también no solamente el ministerio es pisoteado, sino también, ¿verdad?, pisotea uno, hermanos, el nombre de Dios cuando uno peca, cuando uno falla. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Hermanos, ¿será que nosotros como cristianos estamos actuando así? ¿No estamos dando a nadie ocasión de tropiezo? O sea, estaremos como Pablo, que digamos: a nada, no soy tropiezo para nadie. La gente puede ver que soy una persona honesta, que soy una persona sincera, que soy una persona leal, que soy una persona obediente. O a lo mejor, hermanos, la gente no sabe ni que somos cristianos, ¿verdad? Ha pasado, hermanos, a mí me llegó a pasar que de repente yo veía gente en las iglesias y ¿a poco eres cristiano? No sabía que eras cristiano. Sí, mira, pues aquí estoy. Porque parece que, como dice aquel, son cristianos de la secreta. No quieren que nadie sepa que son cristianos. Cristianos de la secreta, ¿no? Pues, ¿para qué? No hay necesidad, ¿verdad? Hermanos, con que nosotros nos portemos bien, con que nosotros demos el testimonio no basta, porque la Biblia nos da un mandamiento, hermanos, que tenemos que testificar ¿con qué? Con nuestros hechos, pero con nuestros hechos y también junto con qué? Con nuestros labios, que la gente sepa que somos unos hijos de Dios y no solamente eso, sino que también nos llamemos, hermano, porque la Biblia nos llama, tenemos un llamado a los cristianos y nos llamamos reconciliadores. ¿Qué reconciliamos, hermanos? ¿Parejas? ¿Matrimonios? ¿Papás con hijos? Sí, pero la reconciliación principal que tenemos nosotros es que la gente se reconcilie con Dios, ¿verdad? Porque son enemigos de Dios, porque éramos enemigos de Dios. La gente no lo sabe, que es enemiga a muerte, hermanos, de Dios. Y que Dios, hermanos, tiene un odio, ¿verdad? Un odio, pero odio, hermano, al pecado. Y este odio al pecado, hermano, nos va a llevar a un tormento eterno. Y la gente no lo sabe, por eso no dice que nosotros, hermano, tenemos que testificar con nuestros actos, ¿verdad? Como dijo Pablo, no damos ocasión de tropiezo a nadie para que el ministerio no sea pisoteado, ¿verdad? Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Dice Pablo: nosotros, miren, sigan nuestro ejemplo, dice Pablo, y todos debemos seguir el ejemplo de Pablo, hermanos, y tratar de acomodarnos, hermano, a estos preceptos y a estos niveles, hermanos, de santidad que Dios demanda. Dice: nos recomendamos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones. Fíjense, hermanos, en mucha paciencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa paciencia, ¿verdad? Como Pablo tenía paciencia. Fíjense, Pablo tenía paciencia con los débiles, con la gente, hermano, que no quería crecer, que no podía crecer, y por esta causa de ellos pasaba tribulaciones, necesidades, angustias. Hasta ahorita, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido por el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos de verdad sufrido por el Evangelio? Hemos pasado tribulaciones, problemas ya grandes, persecuciones, despojo de nuestros hogares, que nos quieran matar, que nos quieran colgar, que nos quieran quemar. No, hermano, pero es lo que había en este tiempo, y en algunos países del mundo esto está todavía presente, hermanos. En necesidades, Pablo tenía mucha necesidad, hermano, a veces hasta de un pedazo de pan, no tenía a veces nada, ¿verdad? En angustias, angustiado, hermano, angustiado. ¿Por qué? Pablo se angustiaba por la iglesia, porque no veía crecimiento, porque no veía
crecimiento espiritual en la gente, porque no veía madurez espiritual en la gente. Él se angustiaba de gran manera, hermanos. Era una de las cosas que en verdad lo angustiaba, el problema, hermanos, que había en los hermanos en las iglesias. Él sufría por eso. Dicen azotes en cárceles, él estuvo azotado en cárceles, en tumultos, hermanos, se hicieron hasta tumultos para quererlos luchar, ¿verdad? A él y a otros más, en trabajos, ¿verdad? Mucho trabajo, hermano, en el ministerio, teniendo que trabajar en el ministerio, teniendo que trabajar en trabajo, hermanos, en trabajo para tener su sustento, en desvelos, en ayunos, en pureza, ¿verdad? Uno piensa como que es fácil la pureza, hermano. No es fácil. Hay que batallar contra el pecado, hermanos. Es una guerra diaria. Tenemos una guerra diaria contra el pecado, ¿verdad? Pero nosotros la perdemos, hermano, pues porque perdemos esa pureza, hermanos, esa santidad, ese corazón puro delante de Dios. Lo perdemos pues porque no caemos ante las acechanzas de Satanás, ante los deseos de nuestra carne, ¿verdad? En pureza, en ciencia, en el conocimiento, ¿verdad? Tener el conocimiento de Dios, en longanimidad. En longanimidad, hermanos, esto es aquí tengo que no voy a encontrar, pero longanimidad ya se me olvidó, hermanos, pero es un atributo, ¿verdad? Como que tiene Dios y que también podemos tener nosotros. Es algo parecido, es algo parecido a la bondad, ¿verdad? La unanimidad. En el Espíritu Santo, ¿en qué, hermano? En el Espíritu Santo, hermano, pues que el Espíritu Santo se movía en su vida, no era movido por su carne, no era movido por idea, sino por el Espíritu Santo. En amor sincero, ¿verdad? Él tenía un amor sincero por la gente, hermanos. Y la iglesia de Corintios a veces pensaba que Pablo no los quería porque les hablaba, hermanos, lo que les tenía que decir por su bien. Era un amor sincero, ¿verdad? Pablo no tenía un amor, hermanos, hipócrita, ¿verdad? Porque los falsos maestros te demuestran amor, pero en ellos no hay amor, ¿verdad? En ellos quieren sacarte algo, quieren sacarte el dinero, quieren que los hagas famosos, quieren hacer crecer la iglesia, ¿verdad? Por eso vemos iglesias grandísimas, hermano, iglesias gigantescas. Si usted ve lo que predican, hermano, y es pura lisonjería, es pura cosa que le agrada a la gente, pero no hay un llamado contra el pecado, no hay un llamado contra las cosas de la carne. Hay una falsa doctrina, hermanos, y Pablo no tenía eso, tenía un amor sincero y por eso les hablaba la verdad. Dice, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Hermanos, se manifestaba mucho el poder de Dios en ese tiempo, a través de la palabra, ¿verdad? A través de cómo Dios usaba a los apóstoles, con armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, con la palabra de Dios, hermano. Armas de justicia son la palabra del Señor, con los mandamientos de Dios. Él no traía programas, hermanos, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Programas de cómo hacer crecer la congregación a través de métodos mundanos, ¿verdad? Usted ve a las iglesias, hermanos, sus métodos mundanos. Tienen unos grandes proyectores, tienen las iglesias pintadas de negro, ¿verdad? Con sus luces, parecen discotecas, ¿verdad? Fuimos a una iglesia por allá, por Michigan, ¿se acuerdan? Que parecía una super discoteca, ¿verdad? El lugar para jóvenes, era, haga de cuenta, casi parecía un antro, ¿verdad? Con sus aluminios y todo bien bonito, allá, con sus videojuegos, sus billares, ¿se acuerdan los que fuimos? Y el billar y todo eso. Hermanos, esos son métodos mundanos. ¿A quién no le va a gustar, hermano, ir a un lugar así? ¿A qué joven no le va a gustar? Ay, hay billar, hay Nintendo, hay PlayStation ahí para jugar, y hay de todo. ¿A quién no cualquier joven tiene un ministerio de jóvenes gigantescos? Usted se va a unas iglesias, hermanos, tienen unas mini Disneyland, tienen minicentros de atracción. ¿Para qué, hermanos? Pues para atraer a la gente, ¿verdad? Pero Pablo dijo, no, mis armas son armas de justicia. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No tengo otra cosa con qué pelear ni con qué luchar.
sino con las armas de justicia que es su palabra, ¿verdad? Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, ¿verdad? Pablo se le atacaba mucho, ¿verdad? Se le atacaba, se le quería deshonrar, pero él vivía para la gloria y honra de Dios, hermano, que aunque los detractores pues lo atacaban, lo querían, pues la gente quería que su palabra no tuviera peso, ¿verdad? Lo mismo que pasa hoy en día, hermanos. Hay mucha gente que, a esos pastores de Dios, hermano, que salen ahí en el internet, muchísima gente los ataca. Los ataca por su veracidad, por su apego a la palabra, ¿verdad? Y ahora resulta, hermano, que el ser obediente a la palabra ahora se le dice fariseo. Eres un legalista, es que eres un fariseo. Oye, que todo así, muy así como que no hagas esto, que no hagas el otro. Pero no, es al revés, hermano. Ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Dice, como engañadores, pero veraces. A Pablo se le veía como un engañador, además se está engañando, sobre todo los fariseos, hermanos. Los judaizantes le decían que era un mentiroso, ¿verdad? Que no, que se tenía que seguir, que tenía que tener que hacer la ley de Dios. Tienen que seguir la ley de Dios, tienen que seguir que el día sábado, que los días de luna y todas esas cosas. Y Pablo dijo, no, ya no, todo esto ya no. Y hoy siguen inventándose miles de cosas en las iglesias, hermano, que no son de Dios, ¿verdad? Dice, como engañadores pero veraces. O sea, él era verdadero, él lo quería poner como un mentiroso, pero él era veraz. Dice, como desconocido pero bien conocido, ¿verdad? ¿Desconocido de quién, hermanos? Desconocido para el mundo, pero conocido para Dios, ¿verdad? Porque no tenía fama como tal vez algunos conocidos eruditos judaizantes, ¿verdad? Pero era conocido por Dios. Desconocido por ellos, pero conocido por Dios. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Hermano, en aquel tiempo de verdad, si vivías como moribundo. Le digo que yo recuerdo, hermanos, por ahí por los 80s, que de repente salió en la televisión que pueblos de México, de ahí cerquita de la Ciudad de México, que comunidades estaban siendo desalojadas por los pobladores de ahí, movidos obviamente por el sacerdote del lugar, por el padre católico. Algunos sacerdotes, hermanos, son tremendos e incitan a la gente inclusive a la violencia, ¿verdad? Como se hizo en Oaxaca. Si usted ve una película, ¿quién ha visto la película de Chamula? Vean, es una película cristiana, se llama Chamula, así, Chamula, tierra de sangre, algo así. Ahí está la película de la vida real, es como la iglesia católica, hermano, tiene un control tan grande ahí que hacen inclusive asesinatos, ¿verdad? Y hacen un movimiento junto con los dueños de los bares y de las licorerías y la gente que vendía licor para hacer de todo un pueblo alcohólico. Su plan de gobernador, junto con el de la iglesia católica y todo, era hacer un pueblo alcohólico. Así, vean usted la película. ¿Para qué, hermanos? Para que la gente pudiera perder sus tierras y ellos hacerse más ricos, los terratenientes. Y los sacerdotes le decían a la gente, no, tienes que, a esta familia le toca esta vez le toca tal fiesta patronal. Como la gente no tiene dinero, tiene que vender hasta sus terrenos, tiene que vender sus casas. ¿A quién? Pues a los mismos terratenientes que sabían cómo despojarlos de sus tierras. Y después, hermano, cuando se empezaron a hacer cristianos, pues los mataban. Eso no hace mucho tiempo, hermano, estamos hablando de los 80s. No creo que estamos hablando de 1940, 30, ¿no? Entonces, aquí dice Pablo, hermanos, él era perseguido en aquel tiempo. Y la persecución sigue ahora, hermanos, en China y en muchos otros países. Dice, como moribundos. En estos países, hermano, la gente cualquier día puede morir. Son moribundos. Pues su día, hermanos, puede ser hoy, su día puede ser mañana, porque
¿verdad, hermanos? El odio de Satanás sobre los cristianos es grandísimo. Dice, mas he aquí que vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Verdad? A veces, hermano, uno parece triste porque cuando estás padeciendo, oye, hermanos, cuando padeces persecución y te quitan tus propiedades, ¿cómo vas a estar? Triste. Pero dice, pero por dentro gozoso. ¿Verdad? Por dentro, porque tienes ¿a quién? A Cristo en tu corazón. ¿Qué pasaría, hermanos, en este tiempo, en este país, Estados Unidos, que algún cristiano fuera despojado de sus casas o de sus bienes? No, pues ¿qué pasó? La doctrina de la prosperidad, Señor, tú dijiste que me ibas a dar plata, que me ibas a dar oro en abundancia. ¿Dónde está? ¿Verdad? Hermanos, esa doctrina aquí, sobre todo en países como este, pues no sería nada popular, ¿verdad? Esta enseñanza, hermanos, de aún perder tus bienes. No lo creo, hermano. Yo creo que aquí mucha gente le diría adiós al evangelio porque está tan apegado, de verdad, uno en este país al dinero, hermanos, que quién sabe cuántos pasarían esa prueba. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pablo está hablando, hermanos, de ellos como ministros y de cómo tiene que ser la iglesia, no solamente ellos, como pobres pero enriqueciendo a muchos. Pablo, hermanos, se dice que él era un hombre rico porque vivía, hermanos, con uno de los maestros, mejores maestros de aquellos tiempos. Y usted sabe, usted no puede tener como maestro a una persona de calidad si usted no tiene dinero, ni en aquel tiempo ni ahora. Usted tiene que pagar por ser enseñado. Y él tenía al mejor maestro de aquel tiempo, a Gamaliel. Entonces él, hermano, dejó su riqueza y se hizo pobre, dejó todos sus bienes y todo y andaba de acá para allá. ¿Por qué, hermanos? Para enriquecer a muchos, ¿verdad? Con su evangelio, con su trabajo, por el cual, pues, a veces no recibía nada, ¿verdad? Tenía inclusive que trabajar. Dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermano, nosotros podemos pensar que no tenemos nada. Ay, no, es que yo no tengo nada, hermano. Yo no, mires, ay, ¿qué diera por tener una casa? ¿Qué diera por, ya tiene una casa, qué diera por tener 2 casas, hermano? Ya que tiene 2, ay, hermano, ¿qué diera por tener 5? Ya, para retirar un día, ¿verdad? Y aquí dice Pablo, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, hermano, nosotros tenemos todo. Tenemos todo, hermanos. Y hoy podemos morir, hermano. Mañana podemos morir. ¿Y qué nos vamos a llevar? Nada. ¿Y qué cuentas va a dar a Dios, hermanos, de todo su esfuerzo? De todo su esfuerzo, hermanos, que usted hizo por servirle al mundo, por servirle a la riqueza. ¿Qué le va a dar Dios? ¿Una felicitación? Ay, wow, ¿cuánto te esforzaste por ganar dinero del mundo? Te felicito. Mira, aquí tengo contado cuántos dólares hiciste, cuántos pesos, cuántos quetzales, cuántos bolívares, cuántos euros. ¡Wow! Te felicito. Tengo aquí, hermano, eso no cuenta para Dios en nada. Al contrario, hermano, el dinero, hermanos, el trabajo en este mundo nos quita, hermanos, de hacer las cosas de Dios. ¿Verdad? Nos quita, hermanos, el propósito por el cual Dios nos salvó, ¿verdad? Que es para el servicio de Dios. Dice, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Wow, ¿por qué poseemos todo, hermanos? Todo. Y todo es todo. Un día tendremos una tierra, hermanos, que Dios va a hacer para nosotros. No va a ser una casa. No va a ser, ¿verdad? Un lote, ni 5 ni 10. Va a ser toda una tierra, hermano, para estar en ella eternamente, en la cual vamos a estar, a tener todo, a estar gozosos, hermano. El amor, la paz y la presencia de Dios que está por sobre todas las cosas que tendremos, hermano, todos los días, hermano, viviremos como un éxtasis. Todos los días será un éxtasis continuo, hermano, de ver las grandezas de Dios, las maravillas de Dios, los misterios de Dios que todos los días nos revelará, hermanos, porque un Dios eterno tiene misterios por siempre que revelarnos, hermano. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. O sea, nuestro corazón ha crecido por ustedes, les amamos. Dice, ahora ustedes no estrechen sus corazones.
Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, o sea, no se cierren, no cierren su corazón, abran su corazón. Nosotros ya lo abrimos a ustedes, ya les hemos dado nuestro corazón, nuestra vida. Dice, pues para corresponder del mismo modo como ellos hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, abran su corazón, es lo que Dios nos dice, hermano, abre tu corazón. ¿A qué? A las cosas de Dios, no cierres tu corazón. No, hermano, es el trabajo. Abre tu corazón a las cosas de Dios. Si tienes un trabajo que no te deja reunirte, ¿verdad? Pídele a Dios un trabajo. Señor, abre puertas, Señor. Abre puertas. Dame gracia con mi patrón para que me pueda dar este día, el día de trabajo, el día de... Hermano, yo he visto a muchos hermanos. Inclusive a mí me llegó a pasar que pedía el día, hermanos. ¿Me pueden dar el día? No, es que no se puede, porque dame el día. Y sí, a veces a mucha gente Dios da la gracia, hermano, y sí no lo dan. ¿Para qué? Pues para poder asistir a la reunión, para poder asistir, ¿verdad? A recibir la palabra de Dios. Vamos a 2 Corintios 11. Por eso, hermano, dice, no recibamos la gracia de Dios en vano. No la recibamos en vano. Hoy es un día de salvación. No vivamos, hermanos, para este mundo, no vivamos para el deleite, ¿verdad? Y una vez más, hermanos, sí, es bueno, hermanos, ser bendecido. Es bueno, hermanos, tener trabajo. Hermanos, si Dios te da 20 casas, qué bueno, pero sin dejar de ser fiel a Dios, ¿verdad? Sí, pero si tú estás perdiendo, hermano, por las casas, por los carros, por el bien de este mundo, hermanos, tu relación con Dios, pues entonces ahí tu corazón ya se está cerrando, hermanos, para las cosas de Dios. 2 Corintios 11 dice, fíjese, dice Pablo, una vez más a los Corintios, hermano, aquí viene otra exhortación, ¿verdad? Dice, ojalá me toleráis, es un poco de locura. Sí, toleradme. Ya Pablo estaba bloqueando aquí, hermano, ¿verdad? Haciendo algo que en realidad no tenía ni necesitaba qué hacer. Dice, pero toleren esta locura, porque es una locura. Dice, porque los celo con celo de Dios, pues los ha desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Así estamos nosotros, hermano. ¿Cómo se guarda cómo se debe guardar una muchacha, hermanos, para su matrimonio? ¿Cómo debe de llegar? Debe de llegar virgen, debe de llegar pura, ¿verdad? Sin tacha, sin mancha. Así nos quiere nosotros, hermano, ¿verdad? Que vayamos limpios, no atestados de pecados, de impurezas, sino puros para Dios. Dice, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Dice Pablo tenía un temor, hermanos, que tengo miedo, dice, de que así como Adán y Eva fueron engañados, dice, así como engañó a Eva, así tengo miedo, dice, que Satanás también los engañe a ustedes. Wow, hermanos. Uno a veces dice, no, ya soy cristiano. Satanás no lo puede engañar. Satanás, hermano, trabaja las 24 horas del día a través de su sistema mundano que puso. Y usted no se puede dar cuenta, hermanos, pero él le puede poner hasta un trabajo para que usted sea parte de Dios. Y dice, ay, no, pues, es una bendición. Le puede poner, hermanos, un problema en la calle para que usted, ¿verdad?, ahí se líe ahí a golpes con una persona. Le puede poner algo en la mente, hermano, para que usted termine con una pelea en su familia, en la iglesia, en el trabajo, a donde quiera que usted ande, porque él no descansa, hermanos, a través de, imagínense, hermanos, Satanás, hermanos, su sistema se mueve a través de la televisión, se mueve a través del internet, se mueve a través de su teléfono, se mueve a través ¿cómo se llama? De todo, hermanos, de la diversión, de la música, de las costumbres, de las ideas, en todo está metido él, hermano. Si una idea mundana, hermano, usted la toma como propia, usted ya cayó y ni cuenta se da, porque él no descansa, ¿verdad? Y así que
estos engaños, hermano, pues vienen por falsos ministros de Dios que estaban, ¿verdad?, metiéndose en las iglesias. Dice aquí: pero me temo que como la serpiente con su astucia, o sea, Satanás, que como Satanás engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La doctrina de la prosperidad, hermanos. Dinero, y Dios te quiere prosperar. Trae tu dinero aquí al altar, vente, trae 100 y Dios te va a dar 1000, Dios te va a dar más. Son puras mentiras, hermanos. Dios nos da porque Él le place, porque Él quiere, pero esas gentes lo único que quieren es su dinero, ¿verdad? Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que nos hemos predicado, a ese sí o si recibes un espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué es otro evangelio, hermanos? Otro evangelio se refiere a un evangelio torcido, diluido, malversado. Ese, hermanos, es otro evangelio. Y la gente lo tolera, hermanos, porque el falso evangelio, hermanos, agrada a la carne. Por eso usted ve iglesias gigantescas, porque agradan a la carne. Tienen sistemas que agradan a la carne. Hacen palabras que no ofenden a nadie. Hermano, si usted va a la iglesia y no está ofendido en alguna área personal de su vida, entonces no está hablando Dios. Si usted va a una iglesia, hermanos, y no está siendo ofendido en algo, o no está siendo, hermano, tocando alguna área de su vida en la que usted está mal, entonces no está hablando de Dios, hermano. Si usted va a una iglesia donde todo está bonito, donde se le motiva, donde se le hace llorar, donde se le hace reír, donde se le dice que Dios te ama, no importa que seas como seas, esas son mentiras. No, Dios te ama, ¿verdad? Y quiere que cambies. Y la manifestación, hermanos, de que Cristo está en ti, pues es precisamente ese cambio, ¿verdad? Dice que si vienen otros con otro evangelio, pues bien lo aceptan. Pero el evangelio real no lo acepta la gente, el evangelio de Dios. ¿Por qué no se acepta el evangelio de Dios, hermano, como es? ¿Por qué? Porque la carne se opone y porque Satanás se opone. Satanás se opone, hermanos, al verdadero mensaje de Dios. Ya lo hemos dicho, hermanos, uno de los peores pecados que hay es la idolatría, los ídolos, las estatuas. Es uno de los pecados más grandes que hay, hermanos, y la gente no lo sabe. La gente no sabe, hermano, que por ese pecado Dios destruye naciones enteras, manda calamidades, manda hambre, manda pestes, manda sequías, y la gente no lo sabe. Dice, pues una estatua no tiene nada de malo, me la voy a comprar, aquí la pongo, ahí la cuelgo, allá la cuelgo, y la gente no lo sabe, hermanos. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. Hoy inclusive hay iglesias cristianas, hermano, que dicen que no tiene nada de malo. Sí, pues ahí no pasa nada, somos lo mismo. Esta iglesia y esta somos lo mismo, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y la gente lo tolera porque se oye bonito, ¿verdad? Se oye bonito, pero no es de Dios. Dice Pablo, pues aunque sea tosco en la palabra, dice, y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no nos oyen de conocimiento, en todo y por todo lo hemos demostrado. Dice, pues que yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos, por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde. Fíjense, hermano, siempre desde aquellos tiempos de iglesia está acostumbrado, hermano, a que despojen el dinero, ¿verdad? Porque siempre el dinero está metido ahí, ¿verdad? Dice, he despojado a las iglesias recibiendo salario para serviros a ustedes. La iglesia de Corintios, hermanos, no diezmaba, no ofrendaba, y la ofrenda y el mismo que era, hermanos, era para cualquier cosa menos para el salario de Pablo, ni de los encargados de ese ministerio de ahí. Pablo, como encargado, hermanos, de Corinto, dice, yo de ustedes no he recibido nada. Dice, otras iglesias me mantienen para poder trabajar para ustedes. Fíjense nada más la vergüenza tan grande de esta iglesia, hermanos, en todos los aspectos, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? Y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga. O sea, a nadie le dijo, mira, no tengo esto, oye, ayúdame. A nadie, hermanos. Y tampoco nadie le ayudaba, era una iglesia dura, una iglesia fría.
Dice, no fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de seros gravoso. Dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Así es, hermano. Nosotros cuando amamos a Dios, hermanos, vamos a hacer las cosas como manda la Escritura. No como pienso, no como creo, no como la iglesia de Corinto. Una iglesia dura, una iglesia desobediente, una iglesia, ¿verdad? Carnal, porque dice Pablo, porque debiendo de ser ya espirituales siguen siendo carnales. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que lo que hay un cristiano carnal, no hay cristianos carnales. Cuando una persona es carnal, esa persona, hermanos, está muerta en sus pecados, sigue siendo carnal, no tiene el Espíritu Santo. Pero es una persona, hermano, que está en la iglesia y que tiene días y que tiene meses y que tiene años recibiendo la palabra, y el Espíritu Santo no hace la obra. Entonces ustedes ya recibieron mucho evangelio, pero parece que no hay ningún cambio. Siguen siendo carnales cuando, ¿verdad? Y también había algunos hermanos que ya habían recibido el Espíritu Santo. Algunos ya habían recibido el Espíritu Santo, hermanos, como pasa hoy en día. Hay mucha gente que ya recibió el Espíritu Santo, pero no hay crecimiento. No hay crecimiento, hermanos, no hay madurez. Había en los Corintios igual muchos hermanos que ya habían recibido el Espíritu Santo, pero seguían sin crecimiento, ¿verdad? Seguían sin madurez. Vamos a Gálatas 5:1. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos ayude por medio de su palabra a llevar un evangelio, hermanos, como debe de ser, porque ya lo hemos repetido muchas veces, hermanos. Hemos tratado, hermano, de sacar toda la mentira y la herejía que se mueve en esas iglesias. Yo le he dicho muchas veces, pastoras no debe de haber. Aquí lo dice la palabra claramente, no hay pastoras. Dios nunca llamó a una pastora ni ha dado ministerio de pastora. Y aquí te lo dice, ¿verdad? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque la mujer fue engañada, ¿verdad? También dice, porque por cuanto la mujer fue engañada por Satanás, no le permito, ¿verdad?, enseñar, no le permito. Y la gente dice, no, es que la pastora. Y luego dicen unos por ahí también, no, hermanos, es que aquí en este ministerio, hermano, que de milagros, ministerio, hermano, que de sanidades, y a veces son puro cuento, hermanos. Es que yo quiero ir a una iglesia donde se muevan, hermano, los dones. Mucha gente busca esas iglesias donde se muevan los dones del Espíritu. Hermanos, y la mayoría de veces son puro cuento, porque si usted conoce a un hermano que tiene don de sanidad, lo primero que tendría, la obligación que tendría que hacer, ¿qué sería? Si alguien tiene un don de sanidad, el poder para sanar gente, hermanos, el deber que tendría que hacer inmediatamente sería que irse a los hospitales a sacar a todos los enfermos de ahí. Pero usted nunca ve que hagan eso, ¿o sí? ¿Ha escuchado usted que en las noticias digan, un pastor con el don de sanidad fue a un hospital y sacó a los cancerosos y sacó a los enfermos de corazón y de esto y vació el hospital? Nunca lo va a escuchar, porque la mayoría de ellos, hermanos, son pura mentira. Y a veces sí, hermanos, se llegan a manifestar cosas, pero a veces son cosas, hermano, del enemigo. No digo que no haya milagros en la iglesia, hay milagros. Si nos podemos orar, hermano, hay milagros. Hay milagros porque siguen existiendo, pero no es cuando yo quiero, ni cuando usted quiere, es cuando Dios lo decide. Sí, es cierto. Dios habla, hermanos, Dios habla, Dios se manifiesta, pero es cuando Él quiere, no cuando yo voy a forzar a Dios. A ver, Señor, manifiéstate, ¿verdad? Y gente ahí haciendo locuras, ahora sí que locuras, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso dice la palabra, no recibamos la gracia de Dios, hermano, cada día, hermano, que el día de hoy no sea en vano para ti, sino que manifiestes que eres un hijo de Dios, como dijo Pablo, en palabra, ¿verdad? En hechos, en benignidad, en bondad, en obediencia, en todo, hermanos, en todo. No, dice, no perdamos ni un día, hermanos. Que la gracia de Dios no se pierda este día en mi vida, sino que se manifieste, que todos los días, hermano, sea valiosa para mí, ¿verdad? Porque a veces tomamos en vano.
hermano, de ser hijos de Dios. No, pues no pasa nada, no pasa nada. Si yo hago eso, no pasa nada. ¿Qué tanto es poquito, verdad? No pasa nada. Me voy a enojar, pero no pasa nada. Yo sé que Dios me perdona, ¿no, hermanos? Entonces uno ya está menospreciando las misericordias de Dios, ¿verdad? Dije, ¿cuál dije, hermanos? Gálatas 5. Y no se trata, hermanos, de hablar más de una iglesia ni de otra. No estás hablando, simplemente estás hablando la verdad. ¿Verdad? No se trata de hablar mal, no estás hablando mal de nadie. Hablar mal de alguien, hermanos, es hablar una mentira. Hablar mal de alguien es hablar algo que no es. Estás hablando simplemente lo que es, ¿verdad? Ay, hermano, no digas eso porque ofende. Pues claro, hermano, la palabra ofende, pero es la justicia de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que no se va ni a la derecha ni a la izquierda. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice: aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo, ¿verdad?, se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia de Dios han caído. Hermano, cualquier persona que quiere ser salvo por sus obras, por sus méritos, porque dice: no, yo soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque ayuno, porque oro, porque leo, porque diezmo, porque ofrendo. Yo soy salvo. Yo antes así lo creía. Hasta hace poco, hermanos, yo creía que era así. Yo creía que era por mis obras. ¿Por qué? Pues porque yo decidí seguir a Cristo, y porque cada día me esfuerzo un poquito más. Entonces yo sé que me estoy ganando. No, hermanos, si tú tienes esos pensamientos, tú te estás desligando, ¿verdad? Te estás desligando de Cristo, porque estás, ¿verdad?, bajo los rudimentos del mundo, bajo los rudimentos de la carne. Dice que si tú, hermano, dice tú, ¿verdad?, quieres vivir bajo tus obras, tienes que guardar toda la obra de la ley. Por ejemplo, si tú quieres guardar el sábado y crees que eso necesitas para ser salvo, entonces tienes que hacer toda la ley. Si tú crees que no sé, creo que con venir a la iglesia, no, yo soy salvo porque vengo a la iglesia. No, yo soy salvo porque pues yo decidí creer en Cristo. No, entonces tú tienes que obedecer toda la ley, ¿verdad? Entonces tú ya no eres salvo por gracia, tú ya no recibiste un regalo. Entonces tú lo estás tomando con tus propias fuerzas. Entonces tú te estás desligando de Dios. Dice: los que piensan así, los que hacen eso, de Cristo se han desligado. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Nosotros, hermanos, entendemos que la salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios, no te la mereces. Ni siquiera la puedes obtener. Ni siquiera la puedes buscar. Ni siquiera la puedes entender. Si no viene Jesucristo, dice que tiene que venir y abrir tus ojos, tiene que venir y abrir tus oídos, ¿verdad? Tiene que venir y sacarte y rescatarte. Hermanos, Satanás es poderosísimo, hermanos. Imagínense, Satanás es el ángel, hermanos, que era el preeminente en el cielo, el ángel número 1 en poder, en gloria, en todo, hermanos. Era el ángel número 1 en el cielo. Y cuando lo mandó Dios a la tierra, hermanos, él no dice la Biblia que le quitó su poder. Sigue siendo un ángel poderoso, obviamente, para lo malo. Pero, hermanos, ¿cómo uno va a salir así? Hermanos, ¿usted cree que va a ser difícil que usted salga de una cárcel de allá ¿qué será? De esos países donde hay dictadores o musulmanes? ¿Usted cree que va a salir bien fácil de la cárcel de ahí usted solito? ¿Será fácil escapar de una prisión de aquí de Estados Unidos? Pues la Biblia así dice, hermano, que nosotros estamos en prisiones de oscuridad. Solitos no podemos salir, tiene que venir alguien a rescatarnos. ¿Y quién es? Es Cristo, que viene y nos saca de esa prisión donde Satanás nos tiene. Nos saca Jesucristo con su misericordia, con su poder, ¿verdad? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a terminar ya con esta cita. Vamos a 1 de Pedro. Hermanos, no vivamos en vano, hermanos, el cristianismo. Dice Pablo:
Dice Pablo, más bien sean como nosotros, dice, sean como yo. Hoy hay muchas iglesias, hermanos, que viven unas iglesias que, pues, hay mucho amor, ¿verdad? Un aparente amor, hermanos. Y no es un amor verdadero, aunque es un amor que agrada. Por ejemplo, esta iglesia, hermanos, de aquí, usted sabe que ellos tenían un ministerio de darle comida a la gente necesitada. ¿Era bonito o no? Algo bueno, ¿no? Sí, algo que sí, pero no es el amor real. ¿Cuál es el amor real? El evangelio de Dios, hermanos. Porque ellos de qué les servía a dar la comida y todo, y no tenían un evangelio torcido, llenos de amor por la gente, y te abrazaban y pero es un amor que te ayuda, pero nomás en la tierra, no te ayuda para salvación. El amor que te ayuda para salvación es decir a la gente, hermanos, el evangelio, el verdadero evangelio, ¿verdad? Arrepiéntete, hay un Salvador. Arrepiéntete, hay un Salvador, es el verdadero evangelio y el verdadero amor. Aunque a veces, hermano, por amor, por ese amor, sabes que por ese amor te puedes matar. Sabes que si tú das ese amor para la gente, ese amor, hermanos, por darle a la gente ese amor, vas a recibir la muerte, una cachetada, una bofetada, un desprecio, porque es un amor que viene de Dios, no es un amor terrenal, y la gente no le agrada, la gente no lo quiere. Algunos, usted ve cuántos cristianos hay en las iglesias, hermanos. Son 8,000 millones de personas, y se dice que cristianos, hermanos, a lo mejor hay unos 200 millones, porque hay como 600 millones, pero hay 300 millones de esas iglesias de hoy en día a medias, ¿verdad? Esas iglesias cristianas a medias. Entonces, esas iglesias, hermano, que te dan lo que quieres escuchar. Y 1 de Pedro 1:22. La palabra, hermanos, cuando es de Dios, te va a levantar. ¿Cómo te levanta, hermano? Diciéndote que no hagas esto. ¿Cómo te va a levantar? Diciéndote que Dios te ama. ¿Por medio de qué? Pues de la obediencia. Por medio de que el Señor te da fuerza, por medio de que el Señor te ha rescatado, por medio de que el Señor te da fuerza, por medio de sus promesas. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Así es, hermano. Entonces, este es el llamado. Hermano, si ya Dios ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, entonces, hermano, tenemos que tener un amor, ¿verdad? Puro, un amor no fingido, amándonos unos a otros, porque hemos sido renacidos de simiente no corruptible. Y luego lo que dice aquí, hermanos, el llamado que tiene Dios aquí, dice que toda carne es como la hierba, y que la hierba se seca y la flor se cae. Eso está diciendo, hermano, que no vivamos para este mundo. Vamos a ponernos de pie. Que no vivamos para nosotros, que no vivamos para la carne. Sí, joven, échale ganas a la escuela, al estudio, ¿verdad? Diviértete, estás en la etapa, diviértete, ¿verdad? Con tus amigos, con tus amistades, ojalá y sean buenas amistades siempre, ¿verdad? El adulto, ¿verdad? El hombre ya adulto, pues sus logros económicos, ¿verdad? El joven tiene logros en sus estudios, logros en su carrera, en un oficio que va a tener, o empieza, ¿verdad?, a desarrollarse en algo. Qué bueno, es bueno, hermanos. El adulto, ¿verdad?, empieza igualmente a establecerse, y ya cuando uno ya tiene una cierta edad, ya quieres tener pues algo preparado, tu vejez, ¿verdad?, tu retiro. Pero ¿qué llamado nos da aquí, hermanos? Pero, ¿verdad?, nuestra vida, hermanos, nuestra carne es como la flor, como la hierba. Así que no pensemos, hermanos, que vamos a estar aquí siempre, ¿verdad?
No pensamos que vamos a estar aquí siempre y debemos de prioridad a las cosas de Dios. Mientras no le demos prioridad a las cosas de Dios, hermanos, seguiremos estando pues sin esa fuerza, ¿verdad? Pudiéramos ser los hijos de Dios, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Señor, te damos las gracias, Padre poderoso, por tu amor, por tu misericordia, porque tu palabra es verdad, tu palabra nos limpia y tu amor redarguye, tu amor exhorta. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué, Dios? Para que no suframos, para que no caigamos en las redes de Satanás, porque a veces esas cosas que aparentemente para nosotros a veces son lo mejor, a veces vienen a ser una maldición, Señor, que nos apartan de ti. Que esas bendiciones que nos das, Señor, no nos aparten de tu presencia. Porque hasta el internet puede ser una bendición si buscas predicaciones, hasta el radio, hasta la televisión, si buscas canales o algo que te edifique, pero con un tiempo medido. Igualmente las casas, todo es bendición, siempre y cuando le des la prioridad a Dios. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu palabra, en tu verdad. Que este mundo no sea nuestro Dios, que el trabajo no sea nuestro Dios, que el dinero no sea nuestro Dios, que este cuerpo, Señor, no sea nuestro Dios, para que todo el mundo lo queramos tener en diversión, Señor. Porque hay un futuro, Señor. Y este futuro, Señor, es la muerte eterna, es el infierno, es el lago de fuego, Señor. Pero también hay otro futuro, Señor, que dice para los que son fieles a ti y para los que te buscan de corazón, y es una gloria inmarcesible al lado tuyo, Señor. Gracias, te alabamos y bendecimos. Llévanos en bien y en paz en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.